Es un honor para mí presentar a Paul Rivera, gerente de Desarrollo de Negocios y Proyectos en LATAM de Weaving, un distinguido profesional con 15 años de experiencia en gestión, mejora continua y transformación digital. Paul es un experto en Lean Six Sigma, Kaizen y TOC, con un enfoque especial en LOT y analítica perspectiva. Ha sido reconocido con el Premio de Innovación Latinoamericano y ha sido afianzado con el RIGE Europa del 2021. Además, Paul posee certificaciones en analítica empresarial avanzada, gestión de procesos, planificación estratégica por resultados, gobierno corporativo, entre otros. Paul, te cedo la palabra. Muy buen día, gracias. Muchas gracias, Alexandra. Muy buenos días con todos los asistentes a este webinar. Eh, Sé que su tiempo es muy valioso. El tiempo es quizá la moneda más importante que todos tenemos, tanto en los negocios como en la vida, así que voy a tratar que estos minutos que ustedes le han destinado a esta conversación, a este webinar, les rinda realmente y puedan sacar de aquí ciertas herramientas que les pueden generar valor. ¿De acuerdo? Para esto voy a compartir mi pantalla, ¿no es cierto? De hecho, ya la estoy compartiendo, ustedes deben verla en este momento. Y conforme vayamos generando esta plática, por favor, si tienen preguntas, con todo gusto, el equipo de Fedimetal me las puede ir trasladando o al final abriremos un espacio para conversar, ¿no es cierto? Bien, vamos a empezar entonces. El contenido de esta charla va a versar sobre la excelencia operacional apalancada en la transformación digital. Entendamos que la transformación digital no es el humano se va y entran las máquinas. Esto no funciona así y no va a funcionar así. Esto es una coexistencia entre el ser humano y los distintos elementos tecnológicos que se van generando con el paso del tiempo. Pero para que el ser humano pueda justamente engranarse bien en estos avances tecnológicos, necesita aprender. Entonces, este aprendizaje no es un aprendizaje como el que normalmente estamos acostumbrados a tener, sino que tiene que nutrirse de experiencias y conocimiento, de la práctica, de investigación, y pues el programa que de hecho estamos trabajando con Fedimetal se orienta en este sentido, y es por ello que la alianza que nosotros hemos forjado busca entregarles a ustedes, ¿no es cierto?, como parte de Fedimetal, estas ventajas competitivas, tanto profesionales como empresariales, para que puedan seguir haciendo negocios de manera sostenible. Bien, entonces, bueno, voy a entrar directamente ya en los contenidos de esta charla, ¿verdad? Para lo cual voy a comentarles a continuación que, como todo en la vida, para poder desarrollar un hilo conductor, una narrativa que podamos entendernos todos, yo tengo que marcarme dentro de un modelo, ¿cierto? Entonces, el modelo que vamos a utilizar para cubrir temas de Lean Six Sigma, para entender cómo la inteligencia artificial puede optimizar mis procesos, analizarlos de mejor manera, cómo con Lean Six Sigma puedo corregir mis defectos y mis fallas, cómo puedo aplicar RPA y automatización en mi cadena de valor. El modelo que vamos a utilizar para esto es un modelo que, como autoría intelectual, es de Webic y se llama SODA o SDOA, que ya les voy a explicar por qué puede tomar cualquiera de los dos nombres, ¿de acuerdo? Entonces, les recalco que este es un evento introductorio, vamos a topar varios temas y estos temas podrán ser profundizados, de hecho, en los distintos eventos que posteriormente Fedimetal va a poner a su disposición, las distintas capacitaciones que les va a poner a su disposición y que les recomiendo sinceramente de profesional a profesional que puedan tomarlas. Pues lo que está pasando a nivel mundial, yo no lo veo en realidad como una depresión, es un cambio económico, porque hay muchísimas industrias que están creciendo tremendamente. Hay profesiones en donde básicamente la demanda de profesionales no se abastece con la oferta. Entonces, lo que está pasando es un cambio económico y como todo cambio económico, se siente a veces en algunos sectores como una crisis. Crisis, de hecho, en japonés es curioso y con esto lo pongo como un preludio, se compone de digamos, dos conceptos, ¿sí? La crisis significa cambio y oportunidad. Las crisis duelen, pero nos obligan a reinventarnos. Y un negocio que no se reinventa, que no cambia, donde su gente no aprende, donde el status quo, la comodidad es parte del día a día, nunca va a ser sostenible. ¿De acuerdo? Bien, entonces arranquemos ahora con el objetivo de esta charla, ¿cierto? ¿Para qué están acá? Sé que varios de ustedes
serán técnicos, otros quizá estén entre la parte técnica y la parte administrativa, otros serán puramente administrativos, tal vez haya gente de TI, pero al final del día, todos quienes trabajamos en una compañía tenemos un solo propósito, generar valor. Y si no generamos valor, pues, ¿qué hacemos allí? ¿No es cierto? Y de hecho, todo tipo de empresa, independientemente del sector en el que se desenvuelva, responde a esta lógica, crear valor. Y esta creación de valor se hace a través de una secuencia de actividades que van desde la venta, el marketing, la producción, el abastecimiento, la distribución, la investigación y desarrollo, las compras, la parte de gestión de talento humano, la gestión de las tecnologías. Todo eso es a lo que Porter definió hace más de 40 años atrás como cadena de valor. Esta cadena de valor está orientada a maximizar el valor. ¿En quién? En sus clientes, en sus compradores, ¿no es cierto? ¿Y cómo entendemos ese valor? Pues muy simple. ¿Cómo sé si yo estoy generando valor? Mido mis ventas, mido mis reventas, mido mis ventas cruzadas, mido las recomendaciones, mido la satisfacción de la gente que me está comprando. Si están satisfechos, si son cada vez más, si yo puedo adentrarme en otros mercados, estoy generando valor. Hay compañías que en ocasiones están en el mismo punto en el que estuvieron 5, 10, 15 años atrás y pueden decir, sí, yo estoy vivo y estoy ganando plata, entonces, ¿cómo dices que estoy mal? Esta charla no dice y no versa sobre si estás haciendo las cosas mal o bien, va a versar sobre cómo puedes hacer mejor las cosas. Si hoy estás vendiendo a nivel de Ecuador, ¿cómo puedes utilizar esto para venderle a otro país? ¿Cómo puedes multiplicar tu crecimiento? ¿Cómo puedes diversificar tus fuentes de ingreso? ¿Cómo si eres una empresa que hoy vende exclusivamente, por ejemplo, proyectos, tal vez mañana puedas vender proyectos, servicios y además tener producción en línea? ¿Me explico? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de entender el día de hoy en estos minutos. Bien, entonces, veamos, sin embargo, de dónde estamos partiendo y esto es interesante entenderlo porque Ecuador tiene una realidad, ¿cierto? Y Fedimetal está compuesto por empresas ecuatorianas en su mayoría. La muestra que yo les voy sobre las cuales les voy a platicar en estos segundos, es una muestra de 140 empresas que fueron parte de un estudio que realizamos de forma recurrente en Wibic y que busca entender dónde están las distintas empresas en Ecuador en términos de madurez, en excelencia operacional y madurez digital. ¿Por qué esto es importante? Pues porque si no sé de dónde parto, difícilmente sé a dónde voy a llegar. En resumidas cuentas, el 90% de las pymes que fueron mapeadas acá se encuentran en una etapa uno, es decir, de todas estas empresas mapeadas están en una etapa uno de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que difícilmente tienen procesos sistematizados y algunos me dirán, oye, Paul, pero yo tengo ISO. Sí, pero tener la norma no significa que el proceso realmente esté vivo, ¿no es cierto? Que yo lo utilice para medir, para mejorar, para tomar decisiones. Las filosofías de gestión y mejora continua en la mayoría no existen. ¿Cuál es la filosofía de gestión? ¿Qué es filosofía de gestión? ¿Cuál es la metodología de mejora continua? Pero yo sí tengo indicadores. Pero esos indicadores están conectados con los del otro proceso, sirven para tomar decisiones, te ayudan a planificar, a corregir, a mejorar. No, ¿cierto? El sistema de medición de desempeño no funciona, difícilmente hay meritocracia en la mayoría de estas empresas, ¿no es cierto? Hasta la selección de personal no obedece a eso. El registro de datos muchas veces no existe, si existe es parcial y porque me lo pide el cliente, porque me obliga el mercado, y en su mayoría de casos tiene un enfoque primordialmente contable de control del recurso humano. Es en papel en su mayoría de veces, las decisiones son reactivas o pasivas, tomo las cosas en función de cómo me van llegando. Los sistemas tecnológicos mayoritariamente están concentrados en hojas de cálculo, procesadores de texto, y la cultura organizacional a veces es opuesta o indiferente al cambio. Y de hecho es notorio que si tú vas a una empresa de estas características y le preguntas a un operador, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue la última vez que fue capacitado y entrenado en algo tan elemental como mejora continua? Te va a decir, no sé, aquí no me han dado, yo lo he tomado por mi lado. Entonces, ahí es cuando generamos una contradicción, porque decimos, queremos ser empresas de excelencia, pero yo no puedo ser una empresa excelente sin gente excelente. Y la excelencia se construye sobre la base del estudio y la práctica, ¿cierto? Luego vamos a un siguiente caso, ¿verdad? Donde un siguiente eslabón de evolución, donde ya hay mayor sistematización y demás, pero esto ocurre solo en el 8% de las pymes y en el 70% de las grandes empresas. Es decir, ser una gran empresa no implica que tengas esto resuelto. Y luego nos vamos a un siguiente eslabón en donde ya tenemos sistematización, optimización, las cosas fluyen de mucha mejor manera, pero aquí en Ecuador, a excepción de algunas multinacionales, todavía no encontramos casos.
Esto es especialmente grave, mis queridos colegas, porque Ecuador se está abriendo al mundo. Tratado de libre comercio o no tratado de libre comercio, la producción de otros países llega. Entonces muchas veces decimos, oye, pero ¿cómo voy a competir con los chinos? Paul, tú estás hablando tonterías. Mire, yo estuve viviendo algún tiempo en China, relativamente corto, pero pude compartir con las industrias de allá. Hice proyectos con ellos, entré a sus industrias, vi cómo manejaban las diferentes dinámicas y les puedo decir que la ventaja competitiva, aunque se suele decir que los chinos es porque maltratan a su gente, porque pagan mal, no necesariamente es eso, es por la filosofía de gestión. También conozco muy de cerca las fábricas en Alemania, en Europa, en España, en México, en Colombia, y puedo decirles que tiene muchísimo que ver con cómo yo administro la compañía, cómo tomo las decisiones, veo las cosas a largo plazo o en corto plazo. Todo eso tiene que ver la forma en la que yo estoy acostumbrado a hacer negocios. Obviamente, si yo muevo mis negocios solamente en función de que conozco a ciertas personas clave por ahí en ciertos roles y estoy acostumbrado a negociar así, tengo un mercado, pero no estoy haciéndome más competitivo, ¿no es cierto? Cuando ya me abro el mercado, cuando vienen empresas que han invertido por años en desarrollar a su gente, en gestión tecnológica, en alineación de esos procesos, me doy cuenta que necesito evolucionar. Por lo tanto, la oportunidad está allí. Yo soy un firme convencido de que uno puede competir de tú a tú con ciertos mercados, pero necesita mirar las cosas de otra manera. Entonces, en ese sentido, vamos a abordar justamente lo que tiene que ver ya con los temas específicos de esta charla y vamos a entrar en el modelo SODA de Webby. ¿Por qué se llama SODA? Porque tiene cuatro aspectos fundamentales. La S de sistematización, la O de optimización, la A de automatización, la D de digitalización. Cuatro etapas fundamentales. Sistematizo los procesos, digitalizo, optimizo y automatizo. Ahora, ¿por qué se llama SODA? O puedes llamarse también SDOA, porque básicamente yo normalmente lo que tengo que hacer primero es sistematizar, siempre debo sistematizar un proceso. Si no sistematizo, no voy a poder digitalizar bien, ni optimizar bien, peor automatizar bien, ¿no es cierto? Pero sí puedo hacer que primero sistematizo y luego optimizo, inclusive sin haber agregado factores de digitalización. Sí puedo hacerlo, ¿no es cierto? Y por eso es que se llama SODA, es decir, sistematiza el proceso, optimízalo, digitalízalo y automatiza. Entonces, entremos en la primera S, la S de sistematización. Aquí el concepto es clave. ¿Por qué es importante sistematizar los procesos de una compañía, los de producción, los de logística, los de compras? Porque la basura que entra a un proceso es igual a la basura que sale, ¿cierto? Entonces, yo aquí lo que quiero que ustedes se fijen es que esto normalmente es una compañía con procesos no sistematizados. ¿Qué implica tener procesos sistematizados? Que no tengo definidos los procesos, es decir, no sé exactamente dónde empieza y dónde termina algo, no los tengo controlados, no tengo todo esto medido, ¿no es cierto? Aquí hay un caos organizacional. Esto es una etapa donde no tengo sistematización, mientras que acá tengo una sistematización donde hay roles definidos, procedimientos definidos, indicadores definidos, donde es predecible, medible, repetible, reproducible, ¿no es cierto? Y para llegar de aquí a acá, tengo que aplicar ciertas técnicas específicas que tienen que ver con levantamiento de procesos, Lean Six Sigma, ¿no es cierto? Específicamente una aplicación de Value Stream Mapping. ¿Por qué? Porque ese mapeo de los distintos procesos, que ojo, aquí lo he puesto netamente en términos de una fábrica, pero esto es perfectamente aplicable a cualquier tipo de organización, ¿no es cierto? Entonces te permite saber, oye, ¿qué es lo que está pasando con mi flujo de materiales? ¿Dónde se me está quedando? Hay ocasiones en donde ya nos acostumbramos a ver inventarios que no rotan, exceso de inventarios, información que se demora en llegar 2 o 3 días y lo vemos como normal, pero por ahí se nos está jugando el valor de la compañía, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo ese problema, que no sé por dónde se me está fugando el valor, obviamente no puedo coordinar bien la orquesta para maximizar el valor. Y evidentemente, pues, ¿no es cierto? No puedo administrar los procesos, porque ¿qué es un proceso? Un proceso es esto que ustedes ven acá. Es un concierto de actividades donde la gente interactúa, ¿verdad? Para generar valor. Y eso lo puedo hacer siempre y cuando tenga sistematizados mis procesos. Sí, porque es una forma de sistematizar, donde identifico cuáles son los proveedores de ese proceso, cuáles son las entradas, cuáles son las actividades específicas paso a paso, cuáles son las salidas y cuáles son los clientes. Y todo esto tiene métricas. El concepto del cliente interno es poderosísimo. De hecho, muchas veces, y con esto entiendan que yo he pasado muchos años de mi vida metido en fábricas con experiencias positivas y negativas. También, al igual que ustedes, me he peleado con gente, funcionan cosas, no hacen cosas, la gente escucha, no escucha, me ha ido bien unas veces, otras veces me ha ido mal, me ha tocado salir, o sea,
Entiendo perfectamente lo que esto implica, ¿no es cierto? Ahora, cada cosa que se hace tiene que ser pensada desde la lógica de un servicio y mapear esto bien implica que yo sé qué es lo que hago y para quién lo hago. Y si yo sé que desde producción le sirvo a logística o a ventas, necesito tener indicadores internos también, no solo el cliente externo, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera fase de sistematización, más allá de lo que he dicho, tiene una consecuencia directa a la vena financiera. ¿Por qué? Porque cuando los procesos no están bien sistematizados, empiezan a tener una dispersión. Esta curva que yo veo acá no es otra cosa que la dispersión de la media. Me explico. Si yo tengo definido, por ejemplo, que el ciclo de ventas, para no hablar solo de producción, ¿no es cierto?, de una compañía es 30 días. Ese es el promedio, pero en la práctica tengo ciclos de venta que se me demoran 60 días, 90 días, 120 días. Estoy desviándome el proceso y le estoy generando una afectación. Como ustedes pueden ver, esta curva U que se ve acá, que es la inversa de la distribución, me dice que cuando más desviado estoy del estándar de un proceso, más costoso es para mí, ya sea porque tengo costo de calidad o porque estoy perdiendo ventas o estoy entregando más de lo que debería entregar. Y eso no solo pasa en ventas, hagan la prueba con los tiempos de cobranza. Si es que mi tiempo de cobranza estándar es 30 días y termino cobrando a los 60, a los 90, a los 120 días, pero no lo tengo mapeado, mis decisiones financieras son erróneas, porque yo termino cobrando 120 días cuando tengo que pagar a proveedores a los 60 y cuando tengo que pagar a mis empleados a los 30, ¿cierto? Otro ejemplo es producción. Si mi tiempo promedio de línea es de 10 minutos por ciclo y me demoro 20 o a veces 5, tengo que corregir eso porque se me está perdiendo el valor, es dinero que se está perdiendo. Y ese dinero muchas veces no se ve porque no se tiene adecuadamente mapeado. Por eso es importantísimo sistematizar. Ahora, es importante digitalizar también, porque para ganar practicidad, miren, una compañía es como un iceberg, ¿cierto? Yo tengo muchísimas cosas que ocurren que no se ven y poquitas que se ven, ¿verdad? Entonces, lo que no se ve son datos, datos de todo, datos de producción, tiempos de ciclo, que si la gente se atrasa o no se atrasa, que si Paul Rivera llega, timbra a las 8, pero cuando ya llega a las 8 se mete a Facebook, empieza a charlar, ok, de las 8 horas entre una cosa y otra, realmente estoy trabajando cuatro, ¿cierto? Entre que me voy al almuerzo, que voy al baño, que charlo con el uno, con el otro, todo eso son datos, ¿verdad? Que si tengo inventario parado por aquí, que si de repente no he actualizado en 5 años el proceso de producción de una, digamos, de una estantería metálica, y estoy moviéndome con las mismas estructuras de 5 años y de repente hoy el tiempo es más corto, más largo, necesito más gente en la línea. ¿Cómo estoy costeando? ¿No es cierto? Pero sigo con el mismo costo. De repente el producto ya no es rentable, que lo he visto pasar hasta en fábricas súper grandes, ¿ya? Pero lo sigo vendiendo. Y además que ya no es rentable en producción, además le aplico promociones y le aplico descuentos, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, la digitalización nos ayuda a capturar en tiempo real y aumentar la capacidad de procesamiento. Es fácil entender que si yo capturo digitalmente voy a hacer las cosas más rápido y más preciso que capturarlas manualmente. ¿Y qué gano con esto? Mayor nivel sigma. ¿De acuerdo? ¿Qué significa un mayor nivel sigma? Que soy más productivo, más robusto en proceso, más control, más calidad, menos variabilidad. ¿Qué implica? Que me pego más al objetivo. Es decir, mientras más ancha es la curva, más plata estoy perdiendo. Y eso es algo que las empresas deben entender. El tener Lean Six Sigma es ser más eficiente, ahorrar dinero. Ese dinero que estás ahorrando lo puedes traducir en competitividad y vas a poder mejorar la competitividad. No hay que tenerle miedo a la competencia. El hecho de abrir los mercados no es malo, es bueno porque es como un fuetazo eléctrico que llega y te dice, oye, estás haciendo las cosas lo mejor posible, tienes orden, tienes estructura, has invertido en capacitar, tu gente es realmente la mejor versión de sí mismos o no, ¿cierto? Entonces, es esa descarga de energía que necesitamos para mejorar. Y obviamente no se va a aplicar a un solo producción, como los he dicho, se aplica a todo, producción, bodegas, ventas, toda la cadena de valor, ¿no es cierto? Ahora, entremos en la parte de optimización, ¿verdad? Entonces, la optimización es tomar todo eso que hemos dicho para del tiempo actual que me puede tomar un proceso ir al tiempo óptimo. Y el tiempo óptimo no es subjetivo, es objetivo, es cuantificable, medible, estadísticamente determinable. Pero para eso necesito datos, necesito tener sistematización. ¿Cómo sé que el tiempo promedio que estoy utilizando para mi ciclo de ventas es el óptimo? ¿Me funciona, no me funciona? ¿Lo estoy relacionando con la parte financiera? Sí, ¿no? ¿Cómo sé que las personas que estoy moviendo para una línea de producción son el número óptimo de personas? ¿Cómo sé que la carga de trabajo que le estoy lanzando es óptima? Es decir, la administración desde hace varios años se entendió que tiene que ser científica.
Entonces, todo esto que ustedes están viendo son técnicas de administración que lo que buscan es pasar de la subjetividad a la objetividad, ¿no es cierto? Cuidando a la persona y cuidando al proceso. Entonces, es aplicar, en la optimización lo que aplicamos es todo lo que vimos hace unos momentos para traducirlo en mejoras de los procesos. Es combinar técnicas matemáticas más tecnologías de metodologías de mejora continua y sumarle el uso de data, ¿no es cierto? Para obtener el mejor proceso posible. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo tomo un proceso que no es óptimo y lo automatizo, pues estoy automatizando lo que está mal, ¿no es cierto? Que obviamente es ilógico porque invertí en perder dinero, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a la siguiente etapa, la automatización, la última letra del modelo SODA de Weaving, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importantísimo entender porque muchas veces decimos, oye, es que todo el planeta se va a automatizar, que entramos ya en una vorágine, nos vamos a quedar sin trabajo. Falso, de falsedad absoluta, ¿no es cierto? Primero, que la automatización puede ser costosa y existe una curva que lo comprueba, ¿cierto? Fíjense ustedes, en rojo ven el costo de la automatización, ¿no es cierto? Entonces, para pasar de etapas e ir desarrollando, ¿no es cierto?, mi negocio, yo voy primero desde una etapa donde voy sistematizando, luego sistematizo, optimizo, digitalizo, ¿verdad? Y optimizo, y luego me voy a la automatización. Cada etapa tiene un costo incremental mayor, pero por otro lado, si voy viendo los beneficios, es decir, los ahorros que genero o los ingresos, me voy dando cuenta que los ingresos, los beneficios son cada vez más difíciles de conseguir. Y esto obedece a una ley económica harto conocida desde hace, creo que es más de un siglo, que es la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, cada vez es más difícil mejorar algo. ¿No es cierto? Es como bajar de peso. Al principio, si haces dieta, las 2 primeras semanas baja rápido, la tercera te demoras más, la cuarta más, y el último kilo es el que más te cuesta, ¿cierto? Igual que una carrera, igual que todo, rendimientos decrecientes. Aquí es lo mismo, no es que por meterle plata con el dinero, con la billetera abierta, vas a obtener más beneficios. No funciona así, ¿no es cierto? Entonces, hay un límite en donde el costo puede ser mayor al beneficio y este es el punto que hay que encontrar. Por eso es importante hacer esto acompañado con un programa que te permita ir no es que te vengan a resolver, ¿no es cierto? No es que nosotros vamos a llegar a cada una de sus empresas, decirles cómo resuelven su negocio, pero es un trabajo en equipo, ¿verdad? Donde se traslada un conocimiento, se acompaña el proceso, garantizando que los beneficios que se consigan sean los mejores posibles a través de estas 4 etapas. Y entonces, dicho esto, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace la automatización? Hoy vamos a ver 2 formas rápidas, una con aplicación de inteligencia artificial y la otra es aplicación de RPA, ¿verdad? Entonces, la aplicación de inteligencia artificial para el control de procesos mediante en video hace lo que hablé hace un momento, ¿no es cierto? Que se hacía manual, pero este lo hace, digamos, de forma mucho más rápida y más masiva. Entonces, lo que van a ver aquí es la captura de un video de donde estamos haciendo un control de procesos, ¿verdad? En una fábrica mexicana, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esta cámara está capturando, ¿no es cierto? Una secuencia de operación, ¿sí? De una fábrica donde todo está monitoreado, ¿ya? Está monitoreado todo el tiempo. Y este monitoreo lo que está haciendo es que me va diciendo todo el lead time de cada una de las tareas. Y no solamente eso, también me está diciendo si estoy cumpliendo la secuencia de paso, que es extremadamente importante hasta para un tema humano, porque muchas veces las personas no cumplen las secuencias de pasos y terminan ocurriendo accidentes en planta. Ustedes me dirán, pero las... Sí, miren, yo hasta hace poco vi un accidente en una gran fábrica donde no se cumplió un procedimiento y la persona, yo vi el video, se le trancó la mano en unos rodillos. Fue terrible, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos entender esto como un tema no solamente de optimización del proceso, sino también de cuidar a la gente. Cuando yo voy haciendo este tipo de análisis, puedo hacer algo que hoy por hoy sin esta capacidad tecnológica no puedo hacer. Que sí puedo hacer optimización, sin esto sí. Yo puedo tomar los datos de otra manera, ¿no es cierto? Lo que esto habilita es hacerlo más rápido, todo el tiempo, 24/7 y más preciso. ¿Ya? Eso es una aplicación de inteligencia artificial al control de procesos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver justamente otra, ¿no es cierto?, que es la de RPA. ¿Qué es RPA? Esta es una automatización con robots de software, ¿verdad? Entonces, cuando yo aplico robots de software aquí, lo que hago es tratar tareas repetitivas, como se dice aquí, ¿no es cierto?, que son súper manuales, que pueden ser procesamiento de datos, crear reportes, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo gasta la gente haciendo reportes? Y no es que porque ya los reportes se automatizan, ahora tú vas a perder tu trabajo. No, pero por Dios, miren, yo trabajaba como supervisor de producción y demás. Sí es terrible porque uno pasa
4 de los 5 o 5 de los 6 días que trabaja haciendo reportes y un día mejorando el proceso, pero tus indicadores tienen que ir sobre la mejora del proceso, pues si no tienes tiempo, porque estás haciendo reporte, entonces si te automatizan los reportes es mucho mejor, ¿no es cierto? Atención de llamadas, facturaciones, pagos, pedidos, escaneos, todo eso puede ser automatizado, porque hay que entender una cosa, la riqueza del ser humano no está en las tareas repetitivas, está en la creatividad, en la capacidad de generar valor, ¿cierto? Entonces, eso es la aplicación con RP, ¿de acuerdo? Bien, entonces, mis queridos colegas, ¿no es cierto? Con esto yo he querido hacer un repaso importante, ¿no es cierto?, a la vena. Todos estos temas que ustedes han visto acá, obviamente tienen que ser tratados en particular. De hecho, existe un programa, ¿no es cierto?, que Fedimetal está manejando en alianza con Wibi, como ya lo comentaron, donde se irán entregando estas cápsulas de conocimiento, ¿no es cierto?, certificaciones a las personas que vayan participando y también podemos acompañarles en proyectos de implementación. Ojo, yo he insistido a lo largo de toda esta charla, estos proyectos de implementación siempre van directo a la vena, porque están orientados a ahorrar dinero o a ganar más, y no tienen que ver con, evidentemente, generar afectaciones a las personas. Entonces, con esto, espero haber cubierto los temas más importantes, ¿no es cierto? Como les había dicho, este es un webinar introductorio para que ustedes vean un poco los contenidos que trataríamos más adelante, ¿verdad? Y con esto te devuelvo la palabra, Alexandra. Está muy amable, Paul. Gracias por esa presentación tan enriquecedora. Ahora es el momento de sumergirnos más profundamente en los servicios específicos que Fedimetal ofrece. Para ello, tengo el placer de presentar a Alex Pesantes de Fedimetal, técnico de proyectos y normalización. Él nos guiará con detalles de nuestro servicio de diagnóstico y su conexión con los proyectos personalizados con enfoque en Lean Six Sigma. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Paul, por esta charla tan enriquecedora como mencionó Alexandra. Bueno, yo les voy a comentar un poco acerca de los proyectos que llevamos de la mano y que se han estado creando en los últimos meses. Mediante un apoyo de la Alianza Cameral Ecuador-Alemania, que está constituida por varios gremios, al igual que Fedimetal, estamos construyendo o en el proceso de construcción de nuevos servicios que puedan proporcionar soluciones innovadoras y prácticas a cada una de sus empresas. ¿Qué queremos realizar con esto? Es comprender las necesidades y comprender y atender las necesidades cambiantes del entorno empresarial actual. ¿Cómo lo hemos visto? Mediante la optimización y la mejora de la competitividad de cada una de las empresas. Dentro de esto se ha identificado varios ejes en los que se está trabajando. Al momento estamos trabajando en un eje de internacionalización, mejora de la competitividad, un eje de transformación digital y el eje de sostenibilidad, que tiene que ver con todo lo relacionado a eficiencia energética y medio ambiente. En este caso venimos a presentarles un poco el servicio que hemos estado implementando en estos últimos días, que tiene que ver con una metodología que es conocida a nivel mundial, no es nueva y es por eso que ya se ha trabajado en varios países, varias empresas, varias compañías, varias organizaciones, y las cuales han visto que son metodologías comprobadas que nos ayudan a transformar y aumentar la productividad de cada una de nuestras empresas. Esta metodología es bien conocida por varios de ustedes, y si algunos no nos conocen, y ya Paul mencionó algo, es la metodología conocida como Lean Six Sigma. ¿Qué quiere decir esta metodología? Es la unión entre dos metodologías ya conocidas, que es el Lean Manufacturing y el Six Sigma. El Lean Manufacturing, que se utiliza para la reducción o eliminación de desperdicios, y el Six Sigma para la eliminación o la reducción de la variabilidad. ¿Qué se alcanzan con la unión de estas dos filosofías? Podemos obtener beneficios tangibles como resultados concretos, reducción de costos, mejora en la calidad, satisfacción al cliente, y podemos obtener un equipo dentro de nuestras propias organizaciones que esté capacitado para continuar con este proceso de mejora continua. Dentro de los nuevos servicios que se han estado implementando dentro de la federación, estamos empezando por proyectos personalizados, destacando la importancia desde el diagnóstico como un punto de partida crucial. Y también de la mano llevamos programas de capacitación continuos y personalizados. ¿Cómo estamos trabajando en estos nuevos servicios? Fedimetal
en compañía de nuestro aliado, en este caso Webic, procede a realizar un diagnóstico en cada una de sus empresas, siendo este el primer paso que es crucial para entender un poco cómo son los procesos actuales que se dan dentro de la compañía, yendo por la identificación de las áreas claves dentro de su cadena de valor, teniendo como puntos importantes el marketing, operaciones, logística interna, logística externa y el servicio postventa, por ser una primera aproximación a cada una de sus empresas. ¿Qué logramos con esto? Mejoras y potenciales áreas de innovación, optimización en las operaciones dentro de la cadena de valor de cada una de ellas. Una vez realizado este diagnóstico, procedemos a verificar o realizar proyectos personalizados que están diseñados específicamente para cada una de sus organizaciones, estableciendo cuáles son los puntos de mejora, si es que hay puntos críticos, puntos que pueden seguir implementándose optimizaciones, como mencionaron anteriormente, y puntos que puedan destacar y que puedan ser el fuerte en cada una de sus empresas. Yendo de la mano con estos proyectos personalizados, contamos con proveedores especializados que nos dan la fortaleza para poder brindar este servicio. Dentro de los servicios especializados tenemos también un conjunto de mejora competitiva, lo que va de la mano con la transformación digital para garantizar la calidad máxima y la relevancia en los diagnósticos y los proyectos que se piensan realizar en cada una de sus empresas. Como mencionamos, no es solo un proceso que debe quedarse en proyectos personalizados, sino debe implementarse dentro de cada una de sus compañías con la capacitación a sus distintos grupos de trabajo, teniendo responsables que puedan realizar la mejora continua y darle continuidad al proceso que se está implementando. Dentro de estos programas de capacitaciones, al momento, para este 2024, tenemos seis programas que se van a promocionar en los próximos días. Uno es la transformación operativa con Lean Six Sigma, que va desde un enfoque del principiante a un experto, es decir, mediante el diagnóstico observamos cómo es su nivel de madurez en todas estas metodologías y damos la capacitación especializada para que puedan ir de eso, de principiantes, si es que no conocen, a expertos y que manejen de manera clara todo lo que tiene que ver con Lean Six Sigma. Tenemos un segundo punto que es innovando en la planta, que son técnicas avanzadas para la resolución de problemas y mejora continua, con la utilización de herramientas que ya son conocidas en Lean Six Sigma y que se destacan en los siguientes cursos. Y también tenemos un enfoque ya en la parte de liderazgo de cada una de sus empresas. Esto con estrategias para la gestión del cambio, fomento de la innovación empresarial. Tenemos capacitaciones también en herramientas de Lean Six Sigma, como las 5 S, que tienen que ver ya con un poco de la estructuración de los procesos dentro de cada una de sus compañías, partiendo desde la clasificación, el orden, la limpieza, la estandarización y la mejora continua. Tenemos también, como mencionó Paul, una capacitación en Value Stream Mapping que nos ayudaría a la optimización de los procesos mediante un mapeo en el flujo de valor, aumentando los rendimientos en cada uno de los procesos, reducción de tiempos muertos, aumentando la productividad y una aproximación al análisis de causa raíz con soluciones efectivas a problemas complejos. Dentro de estos 6 puntos de capacitación mejora continua, no quiere decir que nos cerramos de esto. Hay muchas más herramientas que pueden ser utilizadas dentro de esta metodología que se podrían poner a disposición de cada una de sus organizaciones, teniendo en cuenta, como mencionamos, el diagnóstico, que es la primera fase de todo este proceso de implementación. Y podemos también realizar capacitaciones en otros tipos de herramientas como Pokayoke, Kanban, Kaizen, que todo tienen que ver con la filosofía que estamos hablando. Por ejemplo, el ciclo de Mike, que también puede ser interesante para cada una de sus organizaciones. Ponemos a su consideración este trabajo que estamos implementando en este nuevo año en Fedimetal,
con la ayuda de la Alianza Cameral Ecuador-Alemania, como lo mencioné, y con nuestro aliado estratégico, que en este caso es Webic, el cual nos está apoyando en cada una de estas implementaciones. No me queda más que poner a consideración nuestros contactos. Mi nombre es Alex Pesantes, coordinador de proyectos. Mi correo proyectos@fedimetal.com.es y el de mi compañera Alexandra Luna, que es coordinadora de capacitaciones, con su correo capacitación@fedimetal.com.es, para si es que tuvieran algún tipo de inquietud o preguntas y que puedan ser una aproximación podamos hacer una aproximación a su empresa, no duden en contactarnos y nosotros con gusto agendaremos eh, esta reunión para ver cómo podemos proceder en esta implementación de estos nuevos servicios a cargo de la Federación y en compañía de Webic. Muchas gracias. Muy amable, Alex. Gracias por detallarnos los servicios que ofrece Fedimental. En este momento estamos abiertos a sus preguntas, dudas, inquietudes. Las vamos a resolver en este momento, por favor, si es que pueden encender sus micrófonos o nos envían por medio de chat. Listo, Margarita. Claro, les hacemos llegar las láminas de la presentación, no hay ningún problema. Que nos ayuden, por favor, de acuerdo a los correos. ¿Alguna pregunta relacionada a nuestra presentación o a la presentación que realizó Paul? Como mencionó Alexandra, pueden abrir sus micrófonos y realizarla directamente o por medio del chat pueden realizar sus consultas y nosotros las transmitiremos. Buenos días, Cristian. Nos hace una pregunta. Solo como una revisión general, ¿cómo recomiendan que sería el punto de partida para realizar la sistematización? ¿Algún consejo práctico? Paul, si nos ayudas. Sí, Alex. A ver, dice, como una revisión general, ¿cómo recomiendan que sería el punto de partida para realizar la sistematización? ¿Algún consejo práctico? Sí, a ver, la sistematización de procesos implica hacer un análisis inicial del estado actual del sistema de gestión por procesos que tiene la compañía, ¿no es cierto? Entonces, un sistema de gestión por procesos, haciendo un símil, es como los cimientos de estructura de una casa, ¿no es cierto? Entonces, para saber dónde está fallando esa estructura o si no hay estructura, hay que hacer un levantamiento de información. Entonces, eso es lo que se le conoce como un diagnóstico. No se recomienda empezar así sin hacer este diagnóstico porque hay que saber, ¿no es cierto?, cuál es el grado de desarrollo de este sistema, qué tan capacitada está la gente, se utilizan otros sistemas, existen normativas que están utilizando otra compañía, existen sistemas de medición del desempeño, cómo toman las decisiones, es decir, un conjunto de análisis iniciales que tienen que realizarse. Entonces, el punto de partida inicial es hacer este análisis de diagnóstico. Y cierro la respuesta con una analogía de la siguiente manera, ¿verdad? Cuando uno tiene algún dolor, ¿verdad? ¿No es cierto? Que no le llama al médico y le dice, dame una pastilla para este dolor, sino que tiene que ir al médico y el médico tiene que revisarle, ¿verdad? Y si ve que la cosa no es así tan sencilla como un solo dolor puntual, te mandará exámenes, ahondará un poco más y en función de eso se diseña un tratamiento. Entonces, la sistematización de procesos tiene que hacerse de esa manera, haciendo un diagnóstico y luego diseñando un proyecto de sistematización que se apegue a las necesidades específicas de esa compañía. Como lo mencionaba Alex, parte de los servicios que se están ofreciendo justamente tiene que ver con este diagnóstico, ¿no es cierto? Y son temas que se pueden conversar si ustedes desearían profundizar en cómo hacerlo en su empresa. Muchas gracias, Paul, por tu respuesta. Jairo Contreras nos pregunta si tenemos capacitación acerca o referente a Business Intelligence, Power BI. En este momento no tenemos nada relacionado, pero podríamos conectar Alex, con Intel. solamente ahí para, complementando tu respuesta, dentro de varios de los módulos se toman justamente aplicaciones de Power BI
directamente enlazadas a lo que tiene que ver con la parte de gestión de la producción, gestión de la logística y demás, ¿cierto? Entonces, sí están contempladas y adicionalmente, obviamente a través de Fedimetal, sí se pueden entregar estas, ¿no es cierto?, específicamente orientadas en Power BI. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque hay que dividir dos cosas, ¿no es cierto? Una cosa es aprender a manejar Power BI, Tableau, ClickView u otros sistemas de gestión visual de la analítica, y otra muy diferente es saber hacer eso y además aplicarlo para la optimización de procesos específicos, porque hay ciertos enfoques para la parte comercial, ciertos enfoques para la parte logística y ciertos enfoques para la parte de producción. Entonces, también sí nos podemos ayudar ahí, ¿no es cierto? Y obviamente, Alex, también sería interesante tomar contacto con esta persona para profundizar un poco más en lo que puedan ellos requerir. Sí, claro, muchas gracias, Paul. Mandaríamos la información referente a todo lo que tiene que ver el enfoque que le damos o que se le daría al Business Intelligence, no solo de una capacitación de cómo manejar el programa, sino su utilización en mayor profundidad. Julio Carrasco nos pregunta, ¿el costo del curso completo, por favor? Julio, sí, nos contactaremos directamente a su correo y le enviaremos la información de los costos y todo lo que tiene que ver con el horario y tiempos en los cuales se estarían realizando estos cursos. No hay ningún problema con esto. Otra pregunta también nos hace, ¿y cómo hacer la integración de datos y automatización con los indicadores de gestión? Eh, Paul, por favor. Ya, a ver, esta es una buena pregunta. Entonces voy a leerla nuevamente para estar seguro de responder bien. ¿Cómo hacer la integración de datos y automatización con los indicadores de gestión? A ver, entonces, cuando yo tengo un proceso, ¿no es cierto? Y estoy haciendo captura y análisis de esos datos, es, básicamente estoy tomando información sobre cómo está funcionando el proceso. Paso número uno. Paso número dos. Cuando yo ya capturo ese dato, tengo que hacer algo con ese dato, ¿no es cierto? Entonces, normalmente el siguiente paso es comparar, contrastar el valor de ese dato con respecto a un estándar, ¿cierto? Entonces, ese es el paso dos, la comparación con respecto al estándar o al setup de ese proceso, ¿ya? Y el paso número tres, ¿no es cierto? Tiene que ver con la corrección de la desviación. Pongo un ejemplo. Si yo estoy trabajando con un transporte de un fluido a través de una tubería, ¿verdad? Imaginémonos que en esa tubería hay un caudal específico determinado de 4 litros por segundo, ¿cierto? Entonces, tengo un sensor allí que me está leyendo el caudal, me está midiendo permanentemente, ¿verdad? 4 litros por segundo, 4 litros por segundo, y de repente, ¡plac! Se da cuenta que se cayó a 2 litros por segundo, ¿verdad? Una golondrina no hace verano, por lo tanto, necesitará tal vez 2 o 3 puntos de señal en donde se mantenga esos 2 litros por segundo, y eso implica que ese dato debe conectarse con una instrucción automática de corrección, es decir, deberá enlazarse un dispositivo actuador, que es una válvula, probablemente un regulador de apertura de válvula, aguas de arriba, ¿no es cierto?, que hará que el flujo aumente porque ya se detectó una variación. Entonces, este ciclo de lectura de datos, contrastar ese dato y generar una incidencia sobre un dispositivo actuador es lo que conocemos como lectura y automatización, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacer esa integración? Se hace normalmente a través de bases de datos. En el ejemplo que he puesto, cuando el sensor está leyendo el valor del caudal, eso tiene que ser, normalmente va a llegar a un PLC, usualmente, ¿no es cierto? Que es una computadora en línea, en la línea de producción, quiero decir, en la línea de transporte, pero esa señal por sí sola puede tener dos destinos. De la base de datos de PLC, ¿no es cierto? Si trabajo con Siemens, si trabajo con Rockwell, con lo que trabaje, tendrá que conectarse o a la nube, a un sistema superior de administración donde esté mandando ese dato y de allí se compare y se mande una instrucción al dispositivo actuador que se conectaría como una instrucción de actuación con una válvula automatizada que incida de esa manera. La otra opción es que directamente del PLC yo esté conectado al dispositivo actuador. También es posible y eso ya es un tema de control y de programación a nivel de microcontroladores de PLCs, ¿cierto? Entonces, la integración se puede hacer de diferentes maneras, desde el sistema local en hardware, que como un PLC, directamente al dispositivo actuador, como también se puede hacer desde el sistema local en hardware conectado con la nube y que luego vuelva a ir al dispositivo de actuación. Las dos figuras son posibles. ¿Dónde funciona una y otra? Dependiendo de lo que tenga la compañía.
Si la compañía tiene una arquitectura tecnológica que me permita administrar la planta o el sistema de producción en la nube, pues puedo hacerlo. Si es que es un sistema más cerrado, que no atiene todavía este desarrollo a nivel de nube, pero ya necesita hacer estos controles, puedo aplicar estos controles específicamente, ¿no? Igual es un tema de diseño, pero más o menos va por allí, resumiendo los tipos de arquitectura posibles. Muchas gracias por tu respuesta. Tal vez alguien alguna consulta adicional. Listo. En el chat les enviamos un enlace para que nos ayuden, por favor, con una pequeña encuesta de satisfacción. No sé si nos pueden ayudar encendiendo las cámaras para hacer una pequeña fotografía de todo lo que de los presentes, si son tan amables. Listo. Qué gusto. Muy amables a todos. En nombre de Fedimetal, quiero agradecerles por su participación. Esperamos que la información del día de hoy les haya sido de gran utilidad. Para más detalles o para acceder a nuestros servicios, por favor, como quedamos, nos ayudan contactándonos. Alex Pesantes, coordinador de proyectos@fedimetal.com.es. Su número telefónico es el 098-379-4529. Alexandra Luna, coordinadora de capacitación, mi persona, capacitación@fedimetal.com.es, 099-2918-017. Muy amable, muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Un gusto, excelente día con todos. Muchas gracias a todos.